¿Por qué construir un puerto donde el mar intenta matarte cada día? En 1868 el Perú abandonó una bahía natural perfecta por una bahía hostil llamada Mollendo. Esta es la historia del puerto que nunca debió existir. En la segunda mitad del siglo XIX, el Perú estaba inmerso en una fiebre de modernización liderada por el vapor y el hierro, pero en este afán de progreso se cometió uno de los mayores errores geográficos y políticos de la historia republicana: la elección de Mollendo como un terminal del ferrocarril del sur. Para los marineros y viajeros de la época, entrar a Mollendo, a la costa, no era una llegada triunfal, sino una pesadilla náutica. El testimonio de un viajero, capitán, que definía el lugar con una frase aterradora: entrar al puerto de Mollendo es como pasar el Cabo de Hornos. No había un lugar, no había un golfo, ni una ensenada o bahía que ofreciera la mínima protección contra los vientos, las correntadas feroces del sur. Era una costa agreste donde los acantilados se levantaban casi verticalmente desde un océano que reventaba con una furia indesmayable contra las rocas. Lo trágico de la existencia de Mollendo es que era totalmente innecesario. Apenas a 3 leguas de distancia, hacia el norte, se encontraba la bahía de Islay. Islay era un puerto natural que había albergado una inmensa vida comercial desde los días de la colonia y ofrecía condiciones de seguridad muy superiores, y sin embargo en 1868 los hombres que gobernaban el país tomaron la decisión de abandonar Islay. ¿Por qué se eligió una roca estéril sobre una bahía protegida?
La respuesta, según las crónicas de la época y los reportajes de viajes, se encuentran en la corrupción y la especulación inmobiliaria. Existían fuertes intereses por parte de ciertos congresistas que estaban involucrados en la venta de terrenos en el área de Mollendo. Al elegir este punto, se obligó a que la línea del ferrocarril se prolongara innecesariamente en 47 kilómetros adicionales, permitiendo a los contratistas cobrar la asombrosa suma de 15 millones de soles, cuando otros presupuestaban desde Islay, ofreciendo la obra casi a la mitad, 8 millones. Este despropósito fue sostenido calurosamente por el gobierno de la época, regalando a los ferrocarriles del sur un puerto hostil a cambio de favorecer los bolsillos de unos pocos especuladores. Debido a que Mollendo carecía de condiciones naturales para proteger los barcos, el acto de desembarcar se convirtió en una aventura que rozaba la muerte. Los barcos debían echar anclas lejos de la costa, en mar abierto, y los pasajeros eran transportados en botes que bailaban peligrosamente sobre el oleaje. Cuando el mar estaba demasiado encrespado para usar las escaleras normalmente, se empleaba el tonel, un artefacto que simbolizaba la precariedad de Mollendo. Este no era más que un barril de madera con un minúsculo asiento en su interior y una apertura lateral suspendido sobre una grúa con poleas. El tonel se levantaba en el aire y bajaba dando vueltas y vueltas sobre el abismo marino para depositar a los viajeros en los botes. La escena era terrorífica al ver a hombres y mujeres balanceándose sobre un mar encrespado donde cualquier accidente significaba una muerte segura. Incluso el hombre más valiente temblaba de pies a cabeza al ver aproximarse su turno en aquel barril. Era común que se perdieran equipajes y en ocasiones vidas humanas, ya que un mal paso en los escalones resbaladizos del muelle significaba ser aplastado por el bote debido a la fuerza del mar. La arena ha reclamado el puerto antiguo de Mollendo, pero no se deje engañar por el paisaje, aunque invita a entrar. Esta cinta roja y este letrero no son de adornos. El mar puede salir en cualquier momento y las corrientes en esta zona son letales. Por favor, no arriesguen su vida por una buena fotografía. Una vez en tierra, Mollendo no ofrecía mejores consuelos. Era un pueblo envuelto en polvo, tierra y legiones de pulgas y moscas. Los hoteles eran demasiado malos y cobraban precios astronómicos por servicios deficientes.
Pero el desafío más grande de Mollendo era la supervivencia básica en un desierto donde jamás llueve. El agua potable era un artículo de lujo, costando aproximadamente 7 centavos el galón, un precio comparado con la carne o la leche. El puerto se abastecía de agua mediante una impresionante obra de ingeniería, una tubería de hierro de más de 85 millas de largo que traía agua desde las cercanías de Arequipa, descendiendo desde los 7.000 pies de altitud. En Mollendo, los enormes tanques de almacenamiento eran la vista principal, diseñados para resistir varios días en caso de que el ducto sufriera algún percance. A pesar de estas condiciones inhumanas, Mollendo era el balneario de la élite del sur del Perú que acudía en ciertas épocas del año en busca de salud y placer, mezclándose con los pobres que vivían en chozas. Mollendo existía por y para el ferrocarril. El tren formaba parte del imaginario del progreso nacional. Las revistas de la época mostraban incrustaciones de locomotoras cruzando los Andes como un triunfo del hombre sobre la naturaleza. Se empleó una parte enorme de los ingresos del guano y de préstamos externos para financiar estas obras. Sin embargo, este sueño de acero tuvo un costo amargo. Según el historiador Jorge Basadre, las cuantiosas inversiones ferroviarias mal diseñadas y guiadas por móviles políticos antes que económicos llevaron al país a la bancarrota. Detrás de estas obras estaba la figura de Henry Mays, un aventurero de los negocios que escapó de la justicia en San Francisco para convertirse en el rey de los ferrocarriles en el Perú. Mays era conocido por la generosidad con la que ofrecía dádivas y regalos a los políticos para asegurar sus contratos, alimentando las sospechas de corrupción que rodeaban la creación de Mollendo. A pesar de su origen ilegítimo y geográficamente absurdo, Mollendo cumplió su función. Sus trenes se convirtieron en la arteria del comercio conectando las minas de las montañas, los depósitos de nitrato y las haciendas azucareras con el mundo exterior. El ferrocarril transformó tierras improductivas en propiedades provechosas, uniendo el corazón de los Andes con el Pacífico. Mollendo fue el umbral hacia la tierra prometida de los incas para exploradores y periodistas que al cruzar el peligroso mar de Mollendo y subirse al tren eran el inicio de un viaje hacia el centro de una civilización misteriosa y antigua. La historia de Mollendo nos enseña que el progreso a menudo camina de la mano con la ambición desmedida y la falta de planificación. Es el puerto que nunca debió existir, nació de un acto de corrupción que despreció la seguridad de una bahía natural por el lucro de unos pocos. Hoy, cuando vemos las fotos antiguas de los pasajeros bajándose en un barril sobre las olas de Mollendo, no solo vemos una curiosidad histórica, vemos la resistencia de los seres humanos que, a pesar de las pulgas, la sed y el peligro, construyeron una puerta de hierro hacia los Andes sobre una de las costas más desoladas del planeta.
Pero en medio de este puerto infernal, no solo habían trenes, corrupción y barriles suspendidos sobre el mar, también existían historias tan extrañas que parecen inventadas. En el próximo video entraremos a una iglesia donde las devotas peleaban con alfileres por confesarse primero.